Miau, de Benito Pérez Galdós. Audio 12. Apareciósele muy temprano la figura arrancada a un cuadro de Frangélico, por otro nombre Doña Pura, quien le acometió con el arma cortante de su displicencia, agravada por la mala noche que un dolorcillo de muelas le hizo pasar. ¡Ea! ¡Despejarme el comedor! Ve a lavarte a mi cuarto, que tenemos precisión de barrer aquí. Lárgate pronto, si no quieres que te llenemos de polvo. Apoyaba esta admonición de una manera más persuasiva la segunda miau, que se presentó escoba en mano. No se enfade usted, mamá. A Doña Pura le cargaba mucho que su yerno la llamase mamá. Desde que está usted hecha una potentada, no se la puede aguantar. ¡Qué manera de tratar a este infeliz! Eso es, búrlate. Es lo que te faltaba para acabar de conquistarnos. ¿Y qué tienes? Que tienes el don de la oportunidad. Siempre te descuelgas por aquí cuando estamos con el agua al cuello. ¿Y si dijera que precisamente he venido creyendo ser muy oportuno? A ver, ¿qué respondería usted a esto? Porque no conviene despreciar a nadie, querida mamá, y se dan casos de que el huésped molesto nos resulte providencia de la noche a la mañana. Buena providencia nos dé Dios. Siguióle hasta el cuarto donde Víctor pensaba lavarse. ¿Qué quieres decir? ¿Que vas a apretar la cuerda que nos ahorca? Tanto como está usted chillando ahí, con zalamería, y todavía soy hombre para convidarla a usted a palcos por asiento. Ninguna falta nos hacen tus palcos. Ni que has de convidar tú, si siempre te he conocido más arrancado que el gobierno. Mamá, por Dios, no rebaje usted tanto mi dignidad. Y sobre todo, el que yo sea pobre no es motivo para que se dude de mi buen corazón. Déjame en paz. Ahí te quedas. Despacha pronto. Prefiero ver delante de mí el puñal del asesino a ver malas caras, deteniéndola por un brazo. Un momento. ¿Quiere usted que pague mi hospedaje? Sacó su cartera en el mismo instante y a Doña Pura se le encandilaron los ojos viendo que abultaba y que el bulto lo hacía un grueso manojo de billetes de banco. No quiero ser gravoso, dándole un billete de 100 pesetas. Tome usted, querida mamá, y no juzgue mis intenciones por la insuficiencia de mis medios. Pues no creas, echando la zarpa al billete como si este fuera un ratón. No creas que voy a llevar mi delicadeza hasta lo increíble, rechazando con indignación tu dinero a estilo teatrero. No estamos ahora para escrúpulos, ni para indignaciones cursis. Lo tomo, sí lo tomo, y voy a pagar con él una deuda sagrada. Y además nos viene bien para... ¿Para qué? Déjame a mí. ¿Quién no tiene sus secretillos? Y un hijo cariñoso, ¿no merece ser depositario de esos secretos? Gracias por la confianza que merezco. Yo creí que me apreciaban más, querida mamá. Aunque usted no me considere de la familia, yo no puedo desprenderme de ella. Mándeme usted que no les quiera, y no obedeceré. En otra parte puedo entrar con indiferencia, pero en esta casa no. Y cuando en ella noto síntoma de estrechez, aunque usted me lo prohíba, me tengo que afligir, poniéndole cariñosamente la mano en el hombro. Simpática suegra. No me gusta que papá ande sin capa. Pobrecito. ¿Y qué le hemos de hacer? Su situación viene siendo muy triste hace tiempo. La cesantía va estirando más de lo que creíamos. Solo Dios y nosotras sabemos las amarguras que en esta casa se pasan. Menos mal si el remedio viene, aunque sea de la persona a quien no se estima, dándole otro billete de igual cantidad que Doña Pura se apresuró a coger. Gracias. No es que no te estimemos, es que tú he sido malo, lo confieso, patéticamente. Reconocerlo es señal de que ya no lo soy tanto. Tengo mis defectos, como cada quisque, pero no soy empedernido. No está mi corazón cerrado a la sensibilidad, ni mi entendimiento a la experiencia. Yo seré todo lo malo que usted quiera, pero en medio de mi perversidad tengo una manía, vea usted. No tolero que esta familia, a quien tanto debo, pase necesidades. Me da por ahí. Llámelo usted debilidad o como quiera.
dándole un tercer billete con gallardía generosa sin mirar la mano que lo daba. Mientras yo gane un real, no consiento que el padre de mi pobre Luisa vista indecorosamente ni que mi hijo ande desabrigado. —¿Gracias, Víctor? —¿Gracias? Entre conmovida y recelosa. —No tiene usted por qué darme las gracias. No hay mérito ninguno en cumplir un deber sagrado. Se me ocurre que podría usted tomar hasta 2000 reales, porque no serán una ni dos las cosas que se han ido a Peñaranda. —¿Rico estás? Con escama de si serán falsos los billetes. Rico no. Ahorrillos. En Valencia se gasta poco. Se encuentra uno con economía sin notarlo. Y repito, que si usted me habla de agradecimiento, me incomodo. Yo soy así. He variado tanto. Nadie sabe la pena que siento al recordar los malos ratos que he dado a ustedes y, sobre todo, a mi pobre Luisa, con emoción falsa o verdadera, pero tan bien expresada que a doña Pura se le humedecieron los ojos. Pobre alma mía, que no pueda yo reparar los agravios de aquella santa, que aquella santa recibió de mí, que no pueda yo resucitarla para que vea mi corazón mudado, aunque luego nos muriéramos los dos, dando un gran suspiro. Cuando la muerte se interpone entre la culpa y el arrepentimiento, no tiene uno ni el amargo consuelo de pedir perdón a quien ha ofendido. ¿Cómo ha de ser? No pienses ahora en cosas tristes. ¿Quieres otra toalla? Aguarda. Y si necesitas agua caliente te la traeré volando. No, nada de molestarse por mí. Pronto despacho y enseguida iré a traer mi equipaje. Pues si se te ocurre algo llamas. La campanilla no hay quien la haga sonar. Te asomas a la puerta y me das una voz. Aquel hombre, que sabía desplegar tan variados recursos de palabra y de ingenio cuando se proponía mortificar a alguien, ya con feroz sarcasmo, ya hiriendo con delicada crueldad las fibras más irritables del corazón, entendía maravillosamente el arte de agradar cuando entraba en sus miras. A doña Pura no la cogían de nuevas las demostraciones insinuantes de su yerno, pero esta vez, sea porque fuesen acompañadas de la donación en metálico, sea porque Víctor extremara sus zalamerías, la pobre señora le tuvo por moralmente reformado o en camino de ello siquiera. Corridas algunas horas, no pudo la miau ocultar a su cónyuge que tenía dinero, pues el disimular las riquezas era cosa enteramente incompatible con el carácter y los hábitos de doña Pura. Interrogóla Villamil sobre la procedencia de aquellos que modestamente llamaba recursos, y ella confesó que se los había dado Víctor, por lo cual se puso don Ramón muy sobresaltado, y empezó a mover la mandíbula con saña, soltando de su feroz boca algunos vocablos que asustarían a quien no le conociera. Pero qué simple eres. Si no me ha dado más que una miseria, pues ¿qué querías tú? ¿Que le mantenga yo el pico? Bonitos, estamos para eso. Le he cantado las 40, clarito, clarito. Si se empeña en estar aquí, que contribuya a los gastos de la casa. ¿Qué cosas dices? ¿Que ha defraudado al tesoro? Falta probarlo. Serán cavilaciones tuyas. Vaya usted a saber. Y en último caso, ¿es eso motivo para que viva a costa nuestra? Villamil calló. Tiempo hacía que estaba resignado a que su señora llevase los pantalones. Era ya achaque antiguo que cuando Pura alzaba el gallo, bajase él la cabeza fiando al silencio la armonía matrimonial. Recomendáronle, cuando se casó, este sistema, que cuadraba admirablemente a su condición bondadosa y pacífica. Por la tarde volvió doña Pura a la carga diciéndole: «Con este poco de barro hemos de tapar algunos agujeros. Ve pensando en hacerte ropa. Es imposible que consiga nada el que se presenta en los ministerios hecho un mendigo, los tacones torcidos, el sombrero del año del hambre, el gabán con grasa y flecos. Desengáñate. A los que van así nadie les hace caso, y lo más a que pueden aspirar es a una plaza en San Bernardino. Y como ahora te han de colocar, también necesitas ropa para presentarte en la oficina. Mujer, no me marees. No sabes el daño que me haces con esa confianza de que no participo. Al contrario, yo nada espero.
Pues sea lo que sea, si te colocan porque sí y si no porque no, necesitas ropa. El traje es casi la persona y si no te presentas como Dios manda, te mirarán con desprecio. Y eres hombre perdido. Hoy mismo llamo al sastre para que te haga un gabán. Y el gabán nuevo pide sombrero y el sombrero botas. Villamil se asustó de tanto lujo, pero cuando Pura adoptaba el énfasis gubernamental, no había medio de contradecirla. Ni se le ocultaba lo bien fundado de aquellas razones y el valor social y político de las prendas de vestir, y harto sabía que los pretendientes bien trajeados llevan ya ganada la mitad de la partida. Vino pues el sastre, llamado con urgencia, y Villamil se dejó tomar las medidas, taciturno y fosco, como si más que de gabán fuesen medidas de mortaja. Con la entrada del sastre, tuvieron Paca y su marido comidilla para todo el resto del día y parte de la noche. ¿No sabes, Mendizábal? Ha entrado también un sombrero nuevo. Desde que estamos en esta casa, y va para 15 años, no he visto entrar más chisteras nuevas que la de hoy y la que estrenó don Basilio Andrés de la Caña, el que vivió en el tercero, a los pocos días de venir Alfonso. ¿Será que va a haber revolución? No me extrañaría, dijo Mendizábal, porque ese Cánovas ha perdido los papeles. El periódico dice que hay crisis. Debe de haberla. ¿Y será que va a subir los de don Ramón? ¿Que van a subir los de don Ramón? ¿Tú? ¿Quiénes son los del señor Villamil? Los del señor Villamil son las ánimas benditas, echándose a reír. ¿Con qué cobertera nueva y ropa maja? Pues mira, mujer, en vista de ese lujo asiático, voy a subir ahorita mismo con los recibos atrasados por si pagan todo o parte de lo que deben. A esta gente es menester acecharla para cogerla en el momento económico, ¿me entiendes? En el ínterin, como quien dice, de tener dinero, que es ni visto ni oído. Miraba el memorialista a su perro, el cual parecía decirle con su expresiva jeta: «Arriba, mi amo, y no se descuide, y que ahora tienen guita, vengo de allí y están como unas pascuas». Por más señas, que han traído un salchichón italiano, gordo como mi cabeza y que huele a gloria divina. Subió pues Mendizábal precedido del can. Casi siempre, cuando el portero se aparecía con aquellos fatídicos papeles en la mano, Villamil temblaba, sintiendo herida su dignidad en lo más vivo, y a doña Pura se le ponía la boca amarga, los labios descoloridos y el corazón rebosando congoja y despecho. Ambos, cada cual en la forma propia de su temperamento, alegaban razones mil para convencer a Mendizábal de lo bueno que sería esperar al mes siguiente. Por dicha suya, el hombre gorila, aquel monstruo cuyas enormes manos tocarían el suelo a poco que la cintura se doblase, aquel tipo de transición zoológica en cuyo cráneo parecían verse demostradas las audaces hipótesis de Darwin, no ejercía con malos modos los poderes conferidos por el casero. Era en suma Mendizábal, con su fealdad digna de la vitrina de cualquier museo antropológico, hombre benévolo, indulgente, compasivo, que se hacía cargo de las cosas. Sentía lástima de la familia y verdadero afecto hacia Villamil. No apremiaba sino en términos comedidos y amistosos, y al rendir cuentas al casero, echaba por aquella boca horrenda, rascándose la oreja corta y chata, frases de intercesión misericordiosa en pro del inquilino atrasado por mor de la cesantía. Y gracias a esto, el propietario, que no era de los más déspotas, aguardaba con triste y filosófica resignación. Cuando Villamil y doña Pura no estaban en disposición de pagar, añadían a sus excusas algún oficioso párrafo con el memorialista, lisonjeándole y cayéndose del lado de sus aficiones. Decíale Villamil: «Pero cuánto ha visto usted en este mundo, amigo Mendizábal, y qué cosas habrá presenciado tan trágicas, tan interesantes, tan...». Y el gorila, abarquillando los recibos, contestaba: «La historia de España no se ha escrito todavía, amigo don Ramón. Si yo plumeara mis memorias, vería usted». Doña Pura extremaba aún más la adulación,
El mundo anda perdido, Mendizábal. Mendizábal está en lo cierto. Mientras haya libertad de cultos, ¿y eso que llaman el racionalismo? Total, que el portero se guardaba los recibos y a la señora se le alegraban las pajarillas. Ya tenía otro mes de respiro. Pero aquel día en que, por merced de la providencia, les era dado pagar 2 meses de los 3 vencidos, ambos esposos rectificaron con cierta arrogancia aquel criterio de asentimiento. Villamil habló con discreta autoridad de los ideales modernos y doña Pura, al verle embolsar los billetes, dijo: «Pero venga acá, Mendizábal, ¿para qué tiene esas ideas? ¿Y usted cree de buena fe que va a venir aquí don Carlos con la Inquisición y todas esas barbaridades? Vamos, que es preciso estar», apuntando a la sien, «de la jícara para creer eso». Mendizábal les contestó con frases truncadas, mal aprendidas del periódico que solía leer y se alejó refunfuñando. Contraste increíble. Se iba de mal humor siempre que llevaba dinero. 13. Antes de proseguir, evoquemos la doliente imagen de Luisa Villamil, muerta, aunque no olvidada, en los días de esta humana crónica. Pero, retrocediendo algunos años, la cogeremos viva. Vámonos, pues, al 68, que marca el mayor trastorno político de España en el siglo presente. Y señaló, además, graves sucesos en los azarosos anales de la familia Villamil. Contaba Luisa 4 años más que su hermana Abelarda, y era algo menos insignificante que ella. Ninguna de las dos se podía llamar bonita, pero la mayor tenía en su mirada algo de ángel, un poco más de gracia, la boca más fresca, el cuello y hombros más llenos, y por fin la aventajaba ligeramente en la voz, acento y manera de expresarse. Las escasas seducciones de entrambas no las realzaba una selecta educación. Se habían instruido entre 3 o 4 provincias distintas, cambiando de colegio a cada triquitraque, y sus conocimientos, aun en lo elemental, eran imperfectísimos. Luisa llegó a saber un francés macarrónico, que apenas le consentía interpretar, sobando mucho el diccionario, la primera página del Telémaco, y Abelarda llegó a farfullar 2 o 3 polcas, martirizando las teclas del piano. De 4 niñas y un varón, frutos del vientre de doña Pura, solo se lograron aquellas 2. Las demás crías perecieron a poco de nacer. A principios de 1868 desempeñaba Villamil el cargo de jefe económico en una capital de provincia de tercera clase, ciudad arqueológica, de corto y no muy brillante vecindario, famosa por su catedral y por la abundante cosecha de desportillados pucheros e informes pedruscos romanos que al primer azadonazo salían del terruño. En aquel pueblo de pesca pasó la familia de Villamil la temporada triunfal de su vida, porque allí doña Pura y su hermana daban el tono a las costumbres elegantes y hacían lucidísimo papel, figurando en primera línea del escalafón social. Cayó entonces en la oficina de Villamil un empleadillo joven y guapo, de la clase de aspirantes con 5.000 reales, engendro reciente del caciquismo. Cómo fue a parar allí Víctor Cadalso es cosa que no nos importa saber. Era andaluz, había estudiado parte de la carrera en Granada, se vino a Madrid sin Blanca y aquí, después de 1000 alternativas, encontró un padrinazgo de momio que lo lanzó de un manotazo a la vida burocrática como se puede lanzar una pelota. A poco de entrar en las oficinas de aquella provincia, hízose muy de notar, como tenía atractivos personales, lenguaje vivo y gracioso, buenas trazas para vestirse y desenvueltos modales. No tardó en obtener la simpatía y el agasajo de la familia del jefe, en cuya sala, no hay manera de decir salones, bastante concurrida los domingos y fiestas de guardar, fue desde la primera noche astro refulgente. Nadie le igualaba en el donaire, generalmente equívoco, de la conversación, en improvisar pasatiempos ingeniosos, en dar sesiones de magnetismo, prestidigitación o nigromancia casera. Recitaba versos imitando a los actores más célebres, bailaba bien, contaba todos los cuentos de Manolito Gázquez y sabía, como nadie, entretener a las señoras
y embobar a las niñas. Era el lión de la ciudad, el número 1 de los chicos elegantes, espejo de todos en finura, garbo y ropa. La alta sociedad se reunía alternativamente en la casa de Villamil, en la del brigadier gobernador militar, cuya esposa era una jamona de muchas campanillas, en la de cierto personaje, que era el cacique, agente electoral y déspota de la comarca. Pero la casa en que había más refinamientos sociales era la de Villamil, y las señoras de Villamil las más encumbradas y vanagloriosas. La esposa del cacique tenía hijas casaderas, la brigadiera no las tenía de ninguna edad, el gobernador era célibe, de modo que las del jefe económico, las cacicas, la gobernadora militar y la alcaldesa, boticaria por añadidura, componían todo el mujerío distinguido de la localidad. Eran las dueñas del cotarro elegante, las que recibían incienso de aquella espiritada juventud masculina con chaqué y hongo, las que asombraban al pueblo presentándose en los toros 2 veces al año con mantilla blanca, las que pedían para los pobres en la catedral el Jueves Santo, las que visitaban al obispo, las que daban el tono y recibían constantemente el homenaje tácito de la imitación. En aquellos tiempos le quedaban aún a Milagros algunos vestigios de su hermosa voz, mucha afinación y todo el compás. Todavía, haciéndose muy de rogar, casi a la fuerza, se acercaba al piano y, soltando las rebañaduras de su arte, les largaba allí un par de cabantinas que hacían furor. Los palmoteos se oían desde la cercana Plaza de la Constitución y las alabanzas duraban toda la noche, amenizando el baile y los juegos de prendas. Ornamento de esta sociedad fue, desde que en ella se introdujo, Víctor Cadalso, artista social digno de teatro mejor y no con las facultades marchitas como las de Milagros, sino en la plenitud de su poder y lozanía. Por esto sucedió lo que debía suceder, que Luisa se prendó del aspirante repentina y locamente, desde la primera noche que se vieron, con ese amor explosivo en que los corazones parece que están llenos de pólvora cuando los traspasa la inflamada flecha. Esto suele ocurrir en las clases populares y en las sociedades primitivas, y pasa también alguna vez en el seno del vulgo infatuado, y sin malicia, cuando cae en él, como rayo enviado del cielo, un ser revestido de apariencias de superioridad. La pasión súbita de Luisa Villamil fue tan semejante a la de Julieta que al día siguiente de hablarle por primera vez no habría vacilado en huir con Víctor de la casa paterna si él se lo hubiera propuesto. Siguieron al flechazo unos amoríos furibundos. Luisa perdió el sueño y el apetito. Había carteo 2 o 3 veces al día y telégrafos a todas horas. Por las noches espiaban la coyuntura de verse a solas, aunque fuese breves momentos. La enamorada chica contaba sus tristezas y sus alegrones a la luna, a las estrellas, al gato, al jilguero, a Dios y a la Virgen. Hallábase dispuesta, si la ley de su amor se lo exigía, a cualquier género de heroicidad, al martirio. Doña Pura no tardó en contrariar aquellos amores porque soñaba con el ayudante del brigadier para yerno, y Villamil, que empezó a columbrar en el carácter de Víctor algo que no le agradaba, hubo de gestionar con el cacique para que le trasladasen a otra provincia. Los amantes, guiados por la perspicacia defensiva que el amor, como todo gran sentimiento, lleva en sí, olfatearon el peligro y ante el enemigo se juraron fidelidad eterna, resolviendo ser 2 en 1 y antes morir que separarse, con todo lo demás que en estos apretados lances se acostumbra. El delirio les extraviaba y la oposición les precipitó a estrechar de tal modo sus lazos que nadie fuera poderoso a desatarlos. En resolución, que el amor se salió con la suya como suele. Trinaron los señores de Villamil, pero pensándolo bien, ¿qué remedio quedaba más que arreglar aquel desavío como se pudiese? Luisa era toda sensibilidad, afecto y mimo,
un ser desequilibrado, incapaz de apreciar con sentido real las cosas de la vida. Vibraban en ella el dolor y la alegría con morbosa intensidad. Tenía a Víctor por el más cabal de los hombres, se extasiaba en su guapeza y era completamente ciega para ver las jorobas de su carácter. Los seres y las acciones eran como hechuras de su propia imaginación, y de aquí su fama de escaso mundo y discernimiento. Fue padrino del bodorrio el cacique, y su regalo, sacarle a Víctor una credencial de 8.000, lo que agradecieron mucho don Ramón y su mujer, pues una vez incorporado Cadalso a la familia, no había más remedio que empujarle y hacer de él un hombre. A poco estalló la revolución, y Villamil, por deber aquel destino a un íntimo de González Bravo, quedó cesante. Víctor tuvo aldabas y atrapó un ascenso en Madrid. Toda la familia se vino por acá y entonces empezaron de nuevo las escaseces, porque Pura había tenido siempre el arte de no ahorrar un céntimo y una gracia especial para que la paga de primero de mes hallase la bolsa más limpia que una patena. Volviendo a Luisa, sépase que, comido el pan de la boda, seguía embelesada con su marido y que éste no era un modelo. La infeliz niña vivía en ascuas, agrandando cavilosamente los motivos de su pena. Le vigilaba sin descanso, temerosa de que él partiese en dos su cariño o se lo llevase todo entero fuera de casa. Entonces empezaron las desavenencias entre suegros y yerno, enconadas por enojosas cuestiones de interés. Luisa pasaba las horas devorada por ansias y sobresaltos sin fin, espiando a su marido, siguiéndole y contándole los pasos de noche. Y el truán, con aquella labia que Dios le dio, sabía desarmarla con una palabrita de miel. Bastaba una sonrisa suya para que la esposa se creyese feliz y un monosílabo adusto para que se tuviera por inconsolable. En marzo del 69 vino al mundo Luisito, quedando la madre tan desmejorada y endeble que desde entonces pudieron los que constantemente la veían augurar su cercano fin. El niño nació raquítico, expresión viva de las ansias y aniquilamiento de su madre. Pusiéronle ama, sin ninguna esperanza de que viviera, y estuvo todo el primer año si se va o no se va. Y por cierto que trajo suerte a la familia, pues a los 6 días de nacido dieron al abuelo un destino con ascenso en Madrid, y de este modo Doña Pura pudo bandearse en aquel golfo de trampas, imprevisión y despilfarro. Víctor se enmendó algo. Cuando ya su mujer no tenía remedio, mostróse con ella cariñoso y solícito. Padecía la infeliz accesos de angustiosa tristeza o de alegría febril, cuyo término era siempre un ataque de hemoptisis. En el último periodo de su enfermedad, el cariño a su marido se le recrudeció en términos que parecía haber perdido la razón, y cuando él no estaba presente, llamábale a gritos. Por una de esas perversiones del sentimiento que no se explican sin un desorden cerebral, su hijo llegó a serle indiferente. Trataba a sus padres y a su hermana con esquiva sequedad. Toda la atención de su alma era para el ingrato, para él todos sus acentos de amor, y sus ojos habían eliminado cuantas hermosuras existen en el mundo moral y físico, quedándose tan solo con las que su exaltada pasión fantaseaba en él. Villamil, que conocía la incorrecta vida de su yerno fuera de casa, empezó a tomarle aborrecimiento. Pura, más conciliadora, dejábase engatusar por las traidoras palabras de Cadalso, y a condición de que éste tratara con piedad y buenos modos a la pobre enferma, se daba por satisfecha y perdonaba lo demás. Por fin, la demencia, que no otro nombre merece, de la infortunada Luisa, tuvo fatal término en una noche de San Juan. Murió llorando de gratitud porque su marido la besaba ardientemente y le decía palabras amorosas. Aquella mañana había sufrido un ataque de perturbación mental más fuerte que los anteriores, y se arrojó del lecho pidiendo un cuchillo para matar a Luis. Juraba que no era hijo suyo y que Víctor le había traído a la casa en una cesta, debajo de la capa.
Fue aquel día de acerbo dolor para toda la familia, singularmente para el buen Villamil, que, sin ruidoso duelo exterior, mudo y con los ojos casi secos, se desquició y desplomó interiormente, quedándose como una ruina lamentable, sin esperanza, sin ilusión ninguna de la vida. Y desde entonces se le secó el cuerpo hasta momificarse, y fue tomando su cara aquel aspecto de ferocidad famélica que le asemejaba a un tigre anciano e inútil. La necesidad de un sueldo que permitiese economías le lanzó a colocarse en ultramar. Fue con un regular destino de los que proporcionan buenas subvenciones y regresó a los 2 años con algunos ahorros, que se deshicieron pronto como granos de sal en la mar sin fondo de la administración de Doña Pura. Emprendió segundo viaje, con mejor empleo, pero tuvo no sé qué cuestiones con el intendente y volvió para acá en los aciagos días de los cantonales. El gobierno, presidido por Serrano, después del 3 de enero del 74, le mandó a Filipinas, donde se las prometía muy felices. Pero una cruel disentería le obligó a embarcarse para España sin ahorros y con el propósito firme de desempeñar la portería de un ministerio antes que pasar otra vez el charco. No le fue difícil volver a Hacienda y vivió 3 años tranquilo, con poco sueldo, siendo respetado por la Restauración hasta que en hora fatídica le atizaron un cese como una casa. Y el tremendo anatema cayó sobre él cuando solo le faltaban 2 meses para jubilarse con los 4/5 del sueldo regulador, que era el de jefe de la administración de Tercera. Acudió al ministro, llamó a distintas puertas. Todas las intercesiones fueron solicitadas sin éxito. Poco a poco sucedió a la molesta escasez la indigencia descarnada y aterradora. Los recursos se concluían y se agotaron también los medios extraordinarios y arbitristas de sostener a la familia. Llegó por último la etapa dolorosísima para un hombre delicado como Villamil de tener que llamar a la puerta de la amistad implorando socorro o anticipo. Había él prestado en mejor tiempo servicios de tal naturaleza a algunos que se los agradecieron y a otros que no. ¿Por qué no había de apelar al mismo sistema? Sobre todo, no podía discutirse si estas postulaciones eran o no decorosas. El que se quema no se pone a considerar si es conveniente o no sacudir los dedos. El decoro era ya nombre vano, como la inscripción impresa en la etiqueta de una botella vacía. Poco a poco se gasta la vergüenza, como se gasta el diente de una lima, y las mejillas pierden la costumbre de colorearse. El desgraciado cesante llegó a adquirir maestría terrible en el arte de escribir cartas invocando a la amistad. Las redactaba con amplificaciones patéticas y en un estilo que parecía oficial, algo parecido a los preámbulos de las leyes en que se anuncia al país aumento de contribución verbigracia. Es muy sensible para el gobierno tener que pedir nuevos sacrificios al contribuyente. Tal era el patrón, aunque el texto fuera otro.